Muy buenos días, mi nombre es Aníbal Chajón, yo soy historiador y sociólogo, docente en las universidades Francisco Marroquín, Galileo y Mariano Gálvez, y soy investigador del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito sobre la cultura guatemalteca relacionada a la gastronomía en un elemento muy importante que se conoce como el síndrome caliente-frío. ¿En qué consiste esto? Consiste en que en Mesoamérica y particularmente en el área guatemalteca nosotros clasificamos los alimentos en fríos y calientes, y esto con la búsqueda de mantener la salud del cuerpo. Una persona que está en actividad física bajo el sol está caliente, una persona que está en reposo está fría. Los niños son de tendencia fría y lo mismo los ancianos, mientras que las personas que están en su etapa productiva pueden ser calientes si es hombre y con tendencia fría si es mujer. Esto explica por qué las mujeres pueden andar descalzas en el suelo porque son frías y la tierra es fría, mientras que el varón por lo general debe usar caiques porque él es más caliente y entonces él está, diríamos, preparado para estar bajo el sol. Entonces, por eso, si él está en contacto directo con la tierra, se puede enfermar porque la tierra es fría. En este conjunto de conceptos tenemos, por ejemplo, detrás de nosotros una persona torteando. La tortilla es el elemento básico de la alimentación guatemalteca, pero dentro del concepto cultural no es solamente por la costumbre, por el gusto de comer tortilla, sino porque el ser humano, el hombre, está hecho de maíz. Lo encontramos en el Popol Vuh, lo encontramos en los murales de San Bartolo. Las personas, o sea, los seres humanos, somos de maíz, entonces nuestra verdadera comida es el maíz. Si no comemos maíz, no nos estamos alimentando y corremos el riesgo de enfermar y morir antes de tiempo. Entonces, por eso la preparación del maíz es tan importante y no solo es desde el aspecto del consumo, sino desde el aspecto de la cultura y la religiosidad. La persona agradece y solicita la lluvia, agradece y solicita permiso para sembrar, realiza rituales específicos antes de sembrar, reza, ora durante el crecimiento de la planta y lo mismo al finalizar la cosecha y recolectar el maíz. Aunque esta es una actividad masculina, la mujer participa de una forma muy activa. ¿Por qué? Una vez desgranado el maíz o preparado o recortado los elotes, la mujer empieza el proceso de elaboración del alimento. Entonces está el proceso de moler el maíz en una piedra de moler. No se puede usar la piedra de moler más que para moler maíz, no debe contaminarse con otros ingredientes. Luego viene el laborioso trabajo del torteo. En el periodo preclásico y en el periodo clásico predominaba el consumo de tamalitos. Es decir, las mujeres lo que hacían era preparar tamalitos en grandes ollas. Luego el tamal se convirtió en una comida más ceremonial y en el periodo posclásico se generaliza la tortilla. Entonces se tortea y se colocan las piezas, las hogacitas de pan de maíz, que nosotros llamamos tortilla, y se coloca sobre el comal hasta que alcanza el grado de cocción esperado. Parte del proceso también es colocar cal en al grano de maíz antes de la molienda. Y también se coloca cal en la cara superior del comal y en el agua, de manera que la persona está a la vez consumiendo carbohidratos y calcio. Entonces, claro, todo esto es la enseñanza, el aprendizaje de siglos de preparación y de cultura. Pues bien, en el periodo posclásico se generaliza la tortilla y entonces encontramos que la tortilla es el elemento básico de la alimentación guatemalteca. Para una persona que viene de trabajar o que está trabajando, lo ideal es comer maíz. Y entonces, ¿cómo se hace? Se coloca la tortilla, se le echan granitos de sal para temperar, para que no esté demasiado caliente, porque si no la persona podría enfermarse por exceso de calor. Se enrolla la tortilla con sal y está comiendo la verdadera comida. Si además desea
puede añadir un chilito, ¿verdad? Un chiltepe o cualquier otra variedad de chile, y entonces la persona se ha alimentado bien. Recordemos que hay otro concepto cultural muy importante y que está documentado desde hace siglos, que es el concepto de los hermanos gemelos que se apoyan mutuamente. Cada persona tiene en su vida que descubrir quién es su chipe, su pequeño, su compañero para toda la vida, la persona que le va a ayudar. Cuando los frailes descubrieron esto, le dieron valor al compadrazgo. Entonces, por eso usted conocerá que a veces dicen que es mi compadre. Pero el compadre no es solamente una persona más, es aquel complemento de su vida que le permite hacer todas las actividades productivas de su vida. Entonces, lo mismo pasa con el maíz. El maíz tiene su hermano complementario, que es el chile. Y es lo que encontramos en el Popol Vuh con Hunahpu Nexbalanque. Y es lo que vemos en Hunahpu y su hermano, Hukup Hunahpu. Uno está casado y tiene hijos, el otro es soltero. Entonces, ¿quién es el casado y con hijos? Pues es el maíz. ¿Quién es el soltero? Pues es el chile. Entonces, uno es aparentemente más pequeño que el otro, pero lo que verdaderamente nutre a la persona, lo que le da energía, es la combinación de las dos cosas, el chile y la tortilla. Si uno no comprende esto y ve a las personas, dice, pero ¿por qué no consumen proteína? La proteína se consume en otras etapas, se consume culturalmente, tiene otras motivaciones. Entonces lo que tenemos es que la persona se siente satisfecha, se ha comido maíz. Es lo que nosotros en Guatemala llamamos quedó lleno, quedó satisfecho, me llené. Sí, ¿cuándo se llenó? Cuando comió tortilla. Si no ha comido tortilla a lo largo del día, siente que le falta algo. Y es eso, ese elemento cultural que nos predispone a consumir el maíz. Un dato interesante, por ejemplo, es que en Camino al Cuyú, en el periodo clásico temprano, solo las élites comían maíz. Esto puede ser que el tributo se pagaba en maíz. Y luego, ¿verdad? En el periodo posclásico pues se generaliza y todo el mundo con sus comales y lo que sea. Esto quiere decir que como las élites, los nobles, se consideraban descendientes del sol y el sol es el hijo del maíz, entonces ellos creían tener el privilegio de comer maíz en abundancia, mientras que los estratos inferiores, que eran los que producían el maíz, pues lo tenían un poquito más limitado. Luego se generaliza y hoy en día el maíz es la esencia de los guatemaltecos. Por eso podemos decir que somos hombres y mujeres de maíz.